Bien. Ahora sí. Bueno, en la clase pasada habíamos visto cómo el amonio, sea cedido por la bacteria o absorbido por la planta, se convierte en glutamina por la glutaminosisintetasa y después por una transaminación pasa al alfa-cetoglutarato, dándose origen a dos moléculas de glutamato, una que va a regenerar este ciclo para que se siga asimilando el amonio y el otro glutamato que se puede exportar. Después, bien, habíamos visto que en algunas plantas hay otra reacción de transaminación y se forma asparagina, que es la forma en que se va a mover el nitrógeno, y que en leguminosas tropicales también tenemos ureidos. Y habíamos llegado hasta acá. Bien. Aquí. ¿Qué pasa cuando las plantas toman el nitrógeno en forma de nitrato, que es en general la forma preferida que ocurre en la mayor cantidad de especies? Este nitrato ingresa, puede atravesar la membrana pasando a través de carriers y se realiza con gasto de energía porque va en contra del gradiente electroquímico. Entonces se emplea un sistema de cotransporte. Estos carriers que van a transportar el nitrato a su vez se inducen en presencia de nitrato. Es decir, que si la planta está creciendo en un medio con menos nitrato, vamos a tener menos carriers, pero donde la raíz encuentra una zona, un bache donde hay nitratos disponibles, se inducen estos carriers que favorecen el aprovechamiento del nitrato. Así como el amonio, la acumulación de amonio es tóxica para la célula porque interfiere con la producción de ATP, lo mismo ocurre con el nitrato, que tiene que ser convertido a amonio y a compuestos orgánicos. Tenemos dos etapas, porque tenemos que pasar del nitrato, que cuánto sería su estado de oxidación ahí. ¿Tiene? Más 5. Y al amonio, cuando llega hasta el final, ¿cuánto tiene el nitrógeno en el amonio? NH4 más. Entonces, menos 3. Tiene que ir de más 5 hasta menos 3. Entonces, ese proceso se hace en dos etapas. En la primera, el nitrato toma 2 electrones. Estos que están más 5 pasa a más 3 y tenemos nitrito. Este nitrito que se forma no se puede acumular en la planta, es tóxico también, y se mueve o hacia plástidos, si esto está ocurriendo en las raíces, o hacia cloroplastos, si esto está ocurriendo en las hojas. Y ahí inmediatamente se reduce ese nitrógeno, pasando de nitrito a amonio. La enzima que se ocupa de esta primer conversión es la nitrato reductasa, porque reduce el nitrato. Y la enzima que se ocupa de esta reducción es la nitrito reductasa, también haciendo referencia a su nombre, a la función que está cumpliendo. Como el nitrito es tóxico, no se puede acumular en niveles elevados, entonces existe una gran cantidad en el citosol de esta nitrato reductasa, que es la enzima, de la nitrito reductasa, que es la enzima que se va a convertir el nitrito en amonio. Digamos, hay una gran cantidad de enzimas para que ni bien se forma el nitrito, pase a amonio.
Una vez que tenemos amonio, ya sigue el ciclo que vimos antes, que se une al glutamato para formar glutamina y después de glutamina con el cetoglutarato se forman 2 de glutamato y uno se exporta. Ahí ya es lo mismo que vimos antes. Pero la cuestión es que si la planta absorbe nitrato, necesitamos que ocurran estas 2 etapas. La acción de la nitrato reductasa y de la nitrito reductasa para que se conviertan en amonio y de ahí a nitrógeno orgánico. Los electrones que se usan para esta reducción vienen de la fotosíntesis. Por eso son electrones que se van a ocupar para reducir el nitrato y no se los está sacando, no se están empleando para la reducción del dióxido de carbono. Entonces hay una competencia entre la asimilación de nitrato y de carbono. Por eso, como les decía, el aprovechamiento del nitrógeno es un proceso costoso para la planta. La glutaminosintetasa se encuentra en el citosol de las células, de la raíz o de las células de las hojas, y ahí también están los cloroplastos. Recuerden que cuando la planta absorbe el nitrato, toda esta conversión que vimos puede ocurrir en la raíz, que es lo que normalmente sucede, pero si hay una alta tasa transpiratoria, una alta disponibilidad de nitrato, el movimiento del agua con los nutrientes es muy rápido y esta conversión puede ocurrir también en las hojas. Por eso también en las hojas está todo este sistema enzimático que permite esta transformación del nitrato hasta amonio y después la conversión de amonio a aminoácidos. Entonces, la glutamina sintetasa puede estar en el citoplasma de células de la raíz o de las hojas y la glutamato sintasa está en los plástidos, ya sea de la raíz o cloroplastos, si estamos hablando de las hojas. La nitrato reductasa, esa primera enzima que convierte el nitrato en nitrito, tiene también molibdeno. Y por eso habíamos visto cuando vimos las deficiencias de nutrientes esenciales que una deficiencia de molibdeno se puede observar como una deficiencia de nitrógeno. Pero no es porque el nitrógeno está faltando, sino porque la ausencia de molibdeno impide la asimilación de nitrógeno. Y, como les decía, esta reducción normalmente ocurre en las raíces, pero en altas concentraciones, cuando hay un transporte muy rápido, puede llegar a las hojas y ocurre esta conversión de nitrato hasta los aminoácidos en las hojas directamente. Esta enzima es inducida por nitrato porque a la planta no le sirve tener una alta concentración de la enzima si no hay nitrato. Entonces se induce en presencia de nitrato, se sintetiza más de la enzima. Y además en presencia de luz, porque recuerden que estamos necesitando esos electrones que se liberan, que se obtienen en la fotosíntesis. Entonces es inducida por esos 2 factores, cuando va a haber disponibilidad de electrones para la reducción y de ATP también. Recuerden que en esa fase de asimilación para el funcionamiento de estas enzimas hay un elevado requerimiento energético. Y también inicia por el molibdeno, el molibdeno se forma. Digamos, de lo que depende, lo que determina, lo que se tiene que asimilar el nitrato, es lo que va a inducir a la enzima. Ahora, el molibdeno va a permitir que se sintetice, que esté la enzima, que funcione esa enzima. Pero el factor que determina, que induce, es la presencia del nitrato. El nitrato induce la presencia, digamos, la síntesis de los transportadores en la membrana y la síntesis de estas enzimas que lo van a convertir después en formas orgánicas que se transportan en la planta. Durante el ciclo de vida de las plantas,
acá tienen lo que ocurre, cuánto nitrógeno se aprovecha en las hojas y después ya en la estructura reproductiva en el caso del maíz, la mazorca. Ven que la cantidad que encontramos en las hojas llega a un máximo en su etapa vegetativa, pero una vez que empiezan a formarse las estructuras reproductivas, son estas las que se van a aprovechar el nitrógeno disponible, ya sea del suelo o puede haber removilización de las hojas. Como es un nutriente móvil, lo pueden enviar hacia las estructuras reproductivas que son las que van a requerir más del nutriente. Esta, como habíamos visto, la removilización, el hecho de que las hojas empiecen a perder, a transportar los nutrientes que habían asimilado, puede inducir también la senescencia, el envejecimiento de esas hojas. En el caso de una planta anual no hay problema, digamos, eso es algo normal que ocurre, donde se aprovecha todo lo que la planta había fijado para mantener las estructuras reproductivas. Yo esto lo saqué del Hopkins, lo tienen también en el Salisbury y en el Ascon Vieto está muy bien, solo que en el Ascon Vieto está muy largo. Por ahí te entran demasiados detalles de cosas más microbiológicas que a nosotros no nos interesan. Entonces yo les diría que tomen como guía esto de la teoría, los temas que se tratan, y en el Ascon Vieto seleccionen las partes, los subtítulos, las partes que a ustedes les van a servir. Porque está un poco ya demasiado profundo, más de lo que nosotros necesitamos para fisiología. En el gráfico anterior, sí. En el eje que dice, tiene días después de la siembra. Es a medida que transcurre el ciclo de la siembra. Bueno. Y esa línea roja era la de sí, era la de los granos. Bueno. Con esto terminamos la unidad 11 y entramos en la segunda mitad del programa, que esta va mucho más rápido porque tenemos como 6 unidades que son distintas hormonas que son mucho más cortas, menos densas que lo que estábamos viendo hasta ahora. Entonces, me preguntas, vamos a compartir y vamos a empezar la unidad 12 correspondiente a crecimiento y desarrollo. Vamos a ver estos conceptos porque por ahí en los libros, en la literatura van a encontrar variaciones entre lo que llaman desarrollo, entonces vamos a... ¿Dónde pusimos? A mí me da frío, pero... Yo estoy bien. Él tiene incluso la campera. Gracias. Si me veía ese apagado, no sabía dónde me llegaba el aire frío. Bueno, entonces, en esta unidad, ustedes ya tuvieron trabajo práctico de crecimiento. Vamos a ver cómo se realiza el cálculo de algunos índices. Y, digamos, damos el inicio a todas las unidades que tratan sobre las hormonas vegetales, que si podemos ya empezamos hoy. Esas unidades son unas cuantas. Bueno, entonces vamos con las definiciones. Crecimiento y desarrollo son dos conceptos que lo vamos a ir viendo en relación con el ciclo de vida de las plantas. Si hablamos de crecimiento estrictamente, vamos a ver que el crecimiento resulta de una interacción entre el genotipo de esa especie, cuánto puede crecer, qué características va a tener, y el ambiente en el que crece. Porque ustedes ya vieron que la disponibilidad de agua, de temperatura, de nutrientes, va a determinar la cantidad de crecimiento que va a poder tener una planta, de acuerdo a la disponibilidad de esos factores externos. Nosotros, en la producción,
podemos manipular el genotipo por mejoramiento genético, por ejemplo, que puede ser clásico, o ahora con técnicas de edición génica. Digamos, eso es algo que nosotros podemos ir seleccionando el genotipo, que va a tener un cierto potencial. Y al ambiente, en cierta medida, lo podemos ajustar haciendo una selección de ciertas prácticas, como por ejemplo, si seleccionamos la fecha de siembra, la densidad de siembra, cómo van a estar distribuidas las plantas, si va a haber riego, los tratamientos fitosanitarios. Digamos, nosotros en cierta medida, ajustando, variando nuestras prácticas, podemos influir sobre el ambiente en el que se va a encontrar la planta cuando esté creciendo. El crecimiento, piensen, está dado por una incorporación de la planta de carbono que toma de la atmósfera. Es decir, que una semilla que puede tener 10 miligramos, 100 miligramos, 1 gramo, una semilla muy grande, puede llegar a adquirir durante su vida tanto carbono de llegar a pesar muchísimo más de lo que tenía. Esto está dado por el crecimiento, la capacidad de esa planta de aumentar su tamaño en forma irreversible, acumulando materia seca al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento de una planta, el crecimiento de un órgano de la planta, estamos haciendo referencia a dos conceptos. Primero tiene que haber división celular y después esas células que se forman tienen que aumentar de tamaño en forma irreversible. No es simplemente un proceso de hidratación, deshidratación, como vamos a ver ahora, sino que tiene que ser un aumento irreversible en el tamaño. En ambos casos vamos a necesitar síntesis de proteínas y para que haya esa expansión vamos a necesitar presión de turgencia en esas células que estén creciendo. Y después tenemos otro proceso que es la diferenciación. Nuestra célula que se dividió, que aumentó de tamaño, después adquiere las características correspondientes al tejido del que va a formar parte. Primero era una célula meristemática sin identidad. Si era el meristema apical, por ejemplo, a medida que vaya creciendo, después se va a definir si va a ser una célula epidérmica, una célula parenquimática, una célula, puede ser un vaso, una célula acompañante, un tubo criboso. Esa es la diferenciación, qué destino va a tener cada célula que se forma. Pero en las plantas tenemos otra característica muy importante que es la posibilidad de desdiferenciarse. Y eso ocurre en todas las células que estén vivas, que mantengan su núcleo, que ante ciertos estímulos externos pueden volver hacia atrás en su proceso de diferenciación y volver a ser meristemáticas. Y eso es muy importante, por ejemplo, en la cicatrización de heridas, donde esas células que ya eran parte de un parénquima del floema, parénquima del xilema, por ejemplo, células corticales, pueden volver a dividirse, dejan de ser lo que eran y se vuelven hacia atrás, vuelven a dividirse con células meristemáticas, sellando la zona de la herida y así protegiendo a la planta del, por ejemplo, del ingreso de patógenos. Entonces es algo muy importante. Y es algo que van a ver después en la unidad 22, en cultivo de tejido, que es algo que se aprovecha esta posibilidad que tienen las células vegetales de desdiferenciarse. Porque además de eso, las células retienen una capacidad que se llama totipotencialidad, que quiere decir que estas células que se desdiferencian después pueden formar, tienen la capacidad de formar un organismo completo. Cuando existen ciertos estímulos externos, que vamos a ver que son hormonales, que hacen que esa célula meristemática evolucione hacia formar un embrión o hacia formar brotes que enraizan.
pero es esa capacidad que tienen esas células vegetales de volver hacia atrás y regenerar otro organismo. Cuando hablamos entonces de crecimiento, digamos, la definición de crecimiento, cuando decimos que una planta crece, que un órgano está creciendo, cuando hay un aumento irreversible en el volumen, ya sea de la célula, del tejido, del órgano, de la planta entera que estemos considerando, que generalmente también va acompañado por un aumento en su masa, es decir, aumenta también su peso cero. Pero crece cuando hay un aumento irreversible en el tamaño, es decir, se forman las células son más grandes, ahí creció, no, esa célula ya tiene una forma, ese órgano ya está más grande, después se podrá deshidratar o algo, pero ya creció, tuvo mayor tamaño. Todo eso sería antes de que se marchite, digamos. Sí, esto es cuando un órgano, o sea, una hoja está creciendo cuando va aumentando de tamaño. Después lo otro, bueno, es algo que vos le sacás, vos la podés secar, pero la hoja creciendo porque está aumentando de tamaño y no vuelve atrás, ya es más grande. El hecho de que sea esto de reversible y reversible, lo vemos como ejemplo cuando tenemos semillas. Si tenemos semillas y las colocamos en agua, se hidratan, aumentan de tamaño. Pero hasta esa fase, si después ustedes le sacan el agua, puede volver hacia atrás. Se reduce el tamaño de nuevo, se seca. Eso es irreversible. Puede haber un salto cualitativo ya, donde la semilla, algunos consideran esto como una fase de desarrollo, de una semilla que estaba en estado latente, pasa a germinar, a formar una plántula. En este caso, cuando la semilla germina, cuando emite ya su radícula, no hay vuelta atrás, porque esa radícula ya está creciendo y ya no puede desaparecer. Una vez que se inicia la germinación, está por eso una fase muy sensible, donde deshidratación, frío o algún otro problema puede causar la muerte de esa planta. La germinación es ya un proceso irreversible. Hay aumento de tamaño y ya no se puede volver atrás. No puede encogerse ese meristema. Entonces, crecimiento, hablamos de aumento de tamaño. En el desarrollo es un cambio cualitativo, como les decía, un pasaje de una fase a otra en el ciclo de vida de la planta. Ay, ¿qué hora es? Sí, yo estoy cambiando las diapositivas. A mí me parece la de crecimiento y desarrollo, hermano, profe, por eso se quedó colgado ahí. No sé si era era mi caso nomás. No sé, No, pero a ver. en el mío No, no también, se ve. cuando vos Bueno, hablás no me esperen, aparece. vamos a volver a probar entonces. Hoy está complicado. A ver, esperen, vamos a salir, vuelvo a poner. ¿En cuál se quedaron en la primera? Sí, en la primera, profe. En crecimiento y desarrollo el título. Uy, qué mal. Esperen, vuelvo a compartir y les paso. Hoy no estamos con. No sé por qué. ¿Y ahora ven? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí se ve. Bueno, esperen, vamos. Bueno, les paso de nuevo acá entonces. Esto era lo que decía, crecimiento es una interacción del genotipo con el ambiente. Y nosotros podemos ir modificando estos dos factores que van a determinar el crecimiento de un vegetal. Esto no importa, acá tienen, esto sí porque es la definición, bueno, lo que comprende crecimiento, división y expansión. Una vez que se expanden, hay diferenciación que va a determinar en qué se va a convertir cada célula. Igual esto les voy a subir al aula ya en los PDFs hasta acá, así que no, digamos, esto van a tenerlo ahí. Y la desdiferenciación entonces era cuando volvía hacia atrás y se convertía de nuevo, digamos, retomaba la actividad meristema. Y después acá teníamos esta definición de crecimiento es la básica, digamos. Crecimiento es el aumento Profe. irreversible en el tamaño de un órgano. Sí. Ahí se quedó en la diapositiva 5.
No sé si está avanzando usted. Sí, avancé. No sé por qué. No sé qué está pasando. Bueno. Y si yo pongo así, ven. Ahí sí, ahí cambió. Bueno, Ahora y está en la sabe que entonces diapositiva 6. vamos a hacer así. Si se bloquea el otro, vamos a tratar de sacarle esto. Y a ver si le saco esto. Y entonces queda más grande. No hago en presentación, hago así. Porque si se bloquea la presentación, vamos a probar de esta forma, a ver si total desaparecen las animaciones, no es que haya muchas. Bueno. Y ahora entonces íbamos a hablar crecimiento, aumento, irreversible en el tamaño, generalmente acompañado por un aumento en la masa. Desarrollo se refiere a cambios cualitativos, a través de los cuales pasa la planta en su ciclo ontogénico. Es decir, hay un cambio en algo. En general, nosotros en fisiología hablamos de desarrollo cuando la planta pasa de la fase vegetativa a la reproductiva. Hay un cambio ahí, no tanto en el tamaño de la planta, sino que nos referimos a un cambio entre una fase y otra en su ciclo de vida. Pero, como les decía, algunos autores hacen referencia a desarrollo cuando hay como una evolución de un órgano también. Por ejemplo, en inglés van a encontrar desarrollo de la hoja. Cuando la hoja va pasando de primordio hasta su expansión, hasta que es una hoja madura. En algunos casos, en la literatura en inglés, aparece en ese caso desarrollo de la hoja, el desarrollo de un fruto, pero digamos en el sentido estricto que nosotros vamos a usar. En fisiología nos referimos principalmente por desarrollo al pasaje de la fase vegetativa a la reproductiva. Algunos autores consideran también un desarrollo el pasaje de la semilla estaba en estado latente hacia una plántula. En general, este crecimiento que continúa en la planta, este aumento de tamaño, se da también cuando empieza el desarrollo. ¿Sí? Continúa cuando la planta empieza a producir estructuras reproductivas. Entonces se desarrolla y crece al mismo tiempo. Pero en otras especies ocurre que termina, por ejemplo, el crecimiento, la fase vegetativa y después recién se produce el pasaje a la etapa reproductiva. O bien en otras queda la planta en su etapa vegetativa y nunca se produce el pasaje a la etapa reproductiva. Por ejemplo, puede estar actuando algún factor externo que hace que en esa planta no se induzca la formación de flores. Como vamos a ver en la unidad 20 de floración, esto puede ser cuando no se da el fotoperíodo que requiere la planta para que se induzcan la formación de flores. Entonces queda en la fase vegetativa y no hay desarrollo en esa especie, en esa planta. Es así que tenemos plantas con crecimiento determinado, donde el meristema apical se convierte en una flor y cesa ya el crecimiento vegetativo de esa planta. Mientras que dentro de la misma especie puede haber variedades que tienen crecimiento indeterminado, es decir, el meristema apical continúa siendo vegetativo y las estructuras reproductivas se forman en yemas laterales, de modo tal que la planta puede seguir creciendo y desarrollándose al mismo tiempo. El crecimiento determinado, cuando comienza la floración, deja de producir nuevas hojas. Ahora, las curvas de crecimiento ustedes ya las vieron en el trabajo práctico y es la representación de alguna medida que nosotros estemos haciendo en función del tiempo. Puede ser de una célula, de un tejido, de un órgano, de la planta entera, y la medida que nosotros tomemos puede ser
la altura, la longitud de una hoja, el área foliar, el aumento de peso fresco o seco, el diámetro si estamos tratando de un fruto. Cualquiera sea la medición que nosotros hagamos, cuando la representamos a través del tiempo, tenemos una curva sigmoide. Yo no sé si ustedes acá haciendo de esta forma no creo que vean mi flecha. Pero bueno, en la primera fase de la curva sigmoide, bien, vamos a probar acá. ¿Se ve la flecha, profe? Bueno, y acá ven, ¿no? Ahora. ¿Ven la curva ahora? No. Sí, la curva sí. Bueno, entonces está. Bien. En la primera fase de la curva, vamos a ir viendo estas tres fases. Tenemos un crecimiento exponencial, después un crecimiento lineal y después una desaceleración de crecimiento. Eso es lo que le da esa forma como de una S estirada, alargada. Por eso el nombre es sigmoide. Perdón, exponencial lineal. Sí, ahí ya vamos a ver, cada una. La exponencial también la pueden llamar, la pueden encontrar como logarítmica, ahí vemos por qué. En la fase exponencial, en la inicial, lo que predomina es la división celular. Entonces, tenemos un gran aumento en el número de células que todavía no se reflejan no tienen tanta expansión. Entonces, parecería ser como que el crecimiento va más lento, pero en realidad es una fase exponencial, donde si nosotros graficamos la velocidad de crecimiento a través de los días, del tiempo, vemos que es una fase donde va aumentando la velocidad. Es decir, hay una aceleración en el crecimiento en esa fase, porque hay división celular y después esas células se van a ir expandiendo. Esta fase predomina en el momento en que en el órgano o en la plántula que estemos considerando, hay una alta proporción entre meristemas y otros tejidos. Es decir, predomina el órgano, el tejido donde hay alta división celular. Después tenemos una fase lineal, donde a iguales periodos de tiempo corresponden iguales aumentos en el tamaño del órgano. En esa fase lineal es donde alcanzamos la máxima velocidad de crecimiento. Y es característica de tejidos más bien cilíndricos que crecen principalmente en una dirección por expansión. Por ejemplo, en tubos polínicos, raíces y tallos. Se da esta fase lineal. A iguales unidades de tiempo corresponden iguales incrementos en el crecimiento. Y después tenemos una fase de crecimiento desacelerado, va bajando la velocidad de crecimiento hasta que prácticamente se anula, cuando ese órgano, esa planta estemos considerando, entre a su fase de senescencia o envejecimiento. Ahí ya pararía el crecimiento. Ahí se va frenando, sí, ya no aumenta el tamaño. Ya aumenta el tamaño, por ahí, dependiendo del órgano que esté considerando, por ahí puede haber aumento de azúcar, acumulación de almidón, pero ya el tamaño ya no, vos lo que midas no va. Y en general se está hablando ya de un fruto, de una semilla, en realidad después vas a tener una pérdida de peso porque ya se va a ir deshidratando. La pregunta, en el cuestionario de crecimiento y desarrollo, creo que hay una pregunta que decía que si querías que tu cristal produzca más frutos, tenías que cortar la llena aplicar para que broten los vegetales. En el de auxina. Sí. Y
Y en ese caso, ¿qué sería, digamos? O sea, ¿sería más desarrollo y ahí para el crecimiento? ¿Cómo sería? Si se corta el crecimiento apical, digamos. Esa pregunta está orientada a lo de dominancia apical. Donde si vos removés la yema apical, hay una redistribución. Digamos, vos sacás la zona, vamos a ver ahora en la unidad 13, auxinas. Vos sacás la zona donde se están produciendo las auxinas. Las auxinas estaban bloqueando, por una parte, la brotación de esas temas laterales, pero como vamos a ver, además vos le estás sacando un órgano que era un destino muy fuerte. Entonces los carbohidratos que se produzcan van a distribuirse entre otras sumas también. Y van a promover la brotación de otras, porque le sacas las auxinas y porque hay más disponibilidad de fotosintlato para el crecimiento de ese fósforo. Si vos estás en la fase reproductiva y tenés crecimiento simultáneo de hojas y de frutos, esas hojas van a estar compitiendo con los frutos. O sea, ahí vos tenés que eliminar la fase vegetativa para que lo que se fije vaya al crecimiento del fruto, no a producir una rama que no te interese. El crecimiento depende, lo que vos vayas a medir depende de qué planta estás considerando. Si estás hablando de naranja, podés hacer el peso de la naranja, el volumen de la naranja o el diámetro que se vio que tiene correlación también con el tamaño. Si estás hablando, no sé, una hoja de tabaco, una hoja de lechuga, por ahí te interesa la longitud de la hoja, que vos podés conocer en cálculo, podés estimar el área foliar. Eso depende de qué órgano vos estés, de qué sea lo que vos querés cosechar. O si es de un grano, te va a interesar por ahí el peso seco de ese grano. Puede ser con cualquier medida, te tiene que dar una curva semejante. Sí, ahora vamos a ver algunas variaciones, pero después las vemos con más detalle cuando veamos fructificación. Dependiendo del tipo de fruto que estés considerando, tu curva puede tener variación. Cuando vos, por ejemplo, hacemos así, rapidito una mención. Un fruto como una naranja va a tener esta forma de curva de crecimiento. Ahora, si estás considerando un durazno, vos dentro del fruto de durazno tenés dos regiones bien diferenciadas, la parte carnosa y el carozo. Entonces, en ese caso, se van a ver, acá tenía, dos curvas sigmoides superpuestas. Porque tenés un primer crecimiento, después parece que no aumenta de tamaño, pero lo que está pasando es que está lignificando el endocarpo. Vos no ves un aumento de tamaño, pero está ocurriendo ese cambio, se está volviendo más duro el carozo. Y después, cuando aumentan los azúcares, atrae más agua porque baja el potencial de ese fruto, ingresa más agua y se produce la expansión final del mesocarpo carnoso. Y ahí es donde se da esta última curva que llega al tamaño final del fruto. En esos frutos de carozo, como esos frutales o en la aceituna, por ejemplo, tienen una doble curva sigmoide, también en la uva, pero ese vamos a ver en la clase de fructificación, vemos también esos casos, esas excepciones. Y acá tienen estos gráficos para este tema, estos los saqué del Salisbury, que está bien ahí bastante clarito, me gustan cómo están las curvas. Acá tienen ejemplo de dos tipos de porotos. Acá tienen los días desde que germinaron y la altura. Acá están midiendo altura de planta. Para una de las especies, fíjense, tenemos a medida que pasan los días, nuestra curva típica sigmoide. En la otra se entra ya a la fase lineal, que es un periodo muy chiquito de la fase exponencial, de poquísimos días, y a partir del día 14, 15, ya se inicia una fase lineal de crecimiento muy acelerado que dura muchos días. En esa fase lineal, acuérdense, la velocidad es la máxima de crecimiento, y si nosotros representamos la velocidad de crecimiento para que va muy rápido,
se mantiene a lo largo de estos días. Porque si hacemos la relación entre el incremento de altura en la unidad de tiempo, se mantiene una velocidad constante este aumento. Son aumentos equivalentes. Entonces, nuestra velocidad en S es constante. En cambio, en el que tiene ya la curva sigmoide, donde entra más tarde en su fase lineal y dura menos tiempo, tenemos nuestra velocidad de crecimiento, como habíamos visto antes, la típica, que va aumentando la velocidad, se acelera el crecimiento, después se mantiene a velocidad constante, durante la fase lineal velocidad constante, y después decae la velocidad cuando se va frenando el crecimiento. Y acá, bueno, era lo que tenía como un ejemplo en esos ciertos frutos donde no tenemos la sigmoide típica, porque tenemos, digamos, las dos regiones bien diferenciadas, del endocarpo que tiene el lignificarse, donde se frena un poco el aumento de tamaño. Entonces tenemos un primer incremento, una primera sigmoide, después como que se frena y después vuelve a retomar velocidad. Y acá vamos a ir viendo algunos índices de crecimiento. No sé. Sí. Sí, nosotros decimos, bueno, este fruto crece, por ejemplo, aumenta 5 gramos por día. Aumentar 5 gramos por día no es lo mismo para una uva que aumentar 5 gramos por día para una sandía. En la sandía puede ser muy poco con respecto a lo otro. No podemos comparar, porque aumentar 5 gramos para una uva es muchísimo. Se duplica de tamaño. En cambio, el otro es insignificante. Entonces, la tasa absoluta de crecimiento, que es simplemente el aumento de peso en aumento de tiempo, puede no estar reflejando lo que realmente está ocurriendo en ese orden. Por eso, no tiene en cuenta el peso final. Entonces, lo más conveniente es usar una tasa de crecimiento relativa, donde ahí referimos nuestro aumento de peso en la unidad de tiempo con respecto al peso total alcanzado en ese periodo. Entonces, no es lo mismo decir, creció 5 gramos en un día con respecto a un peso total de 10 gramos, porque en 2 días quiere decir que me llega al peso final y que es muy acelerado, que creció 5 gramos con un peso final de 1000 gramos, donde es relativamente muy bajo ese crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento relativa nos permite comparar mejor cuánto representa ese crecimiento diario con respecto al total que tiene ese órgano. Por eso, en la tasa de crecimiento relativa, entonces tenemos variación de peso en la unidad de tiempo con respecto al peso máximo alcanzado en ese periodo que consideramos. Les quiero aclarar, bueno, estos índices que nosotros mostramos acá, como la tasa de crecimiento relativa, esta forma de calcularlo es una forma muy simplificada, que la usamos, digamos, la parte básica para los fines de entender qué representa, pero si ustedes después buscan la bibliografía, es una fórmula que se fue complicando mucho más, donde se van teniendo en cuenta un montón de otros factores, y digamos es un cálculo un poquito más complejo. Ustedes tengan en cuenta que el crecimiento es la resultante de todos los factores que van a estar afectando esa planta en ese momento, y que no todos esos factores están afectando a todos los órganos de igual manera. Entonces, digamos, el crecimiento en realidad es algo bastante complejo, es una resultante de un montón de otros factores. Pero, digamos, la parte básica es que el crecimiento relativo es cuánto crece en la unidad, en un periodo de tiempo con respecto al máximo que pueda alcanzar en ese periodo, que alcanza en ese periodo. Si vos querés calcular, por ejemplo, entre la semana 1 y 2 y lo referís con respecto
La que tiene. Sí, una que tiene un peso de 10 gramos, si aumenta 1 gramo por día, representa un aumento del 10% por día. Pero si tiene un peso de 100 gramos, lo que está aumentando es solo 1% por día, una tasa mucho menor proporcionalmente para este. Entonces, si queremos hacer el análisis de crecimiento, evaluar cómo está creciendo una planta, tenemos que ir analizando cómo van creciendo las distintas partes de esa planta. Así como dijimos que el ambiente tiene efectos sobre el crecimiento que pueda tener la planta, puede crecer más o menos, pero la forma de esa planta, el tipo, la característica, la arquitectura que vaya a tener esa parte aérea o esas raíces de la planta dependen mucho de la especie. Tiende a mantenerse las características si es arbustiva, si tiene crecimiento monopodial, si tiene una raíz pivotante y pocas raíces laterales, si tiene un sistema radical fibroso. Esas características son típicas de la especie y tienden a mantenerse. Lo que puede ser es que crezcan más o menos, dependiendo de la interacción con el ambiente. Pero en general la forma, la geometría de cada una de estas partes es bastante estable porque está regulada genéticamente. Y hablamos de alometría cuando vemos la relación entre el crecimiento de distintas partes. Y la típica medición es la relación entre la raíz y la parte aérea de una planta. ¿Cuánto hay de proporción entre sistema radical y producción de la parte aérea? En ese caso, por ejemplo, vamos a ver que esta proporción está muy afectada dependiendo de la disponibilidad de agua. Cuanto menos agua haya, o menos nitrógeno, tiene en ese sentido una respuesta similar. Cuanto menos de estos dos factores se encuentren, proporcionalmente tiende a haber más producción de raíces que de parte aérea. Y a su vez, cuando la disponibilidad de nitrógeno, de agua, son óptimas, hay menos exploración de suelo y puede haber más crecimiento de la parte aérea. Entonces, si bien los factores ambientales están afectando el crecimiento de estos órganos, la forma tiende a ser la típica de la especie. Lo que se puede afectar es, fíjense cómo un mismo factor, como por ejemplo disponibilidad de nitrógeno, afecta de distinta forma el crecimiento de la raíz que de la parte aérea. Esa proporción puede variar, pero la forma es la típica de la especie. Lo mismo es con disponibilidad de nitrógeno de agua, tienden a tener este tipo de respuesta. Y vamos a ver también después con disponibilidad de fósforo, algo más o menos parecido, regulado por una hormona. Cuando más disponibilidad de nitrógeno, más de la parte aérea y vegetativa, sobre todo si hay desbalance con otros nutrientes. Y cuando menos cantidad de agua haya en el suelo, por decirlo así, la planta busca explorar más. Sí, cuando falta agua, se ve afectado, todo crece menos. La raíz, la parte, todo crece menos. Lo que pasa es que proporcionalmente se frena mucho más el crecimiento de la parte aérea que de las raíces. La poca agua que se absorbe va destinada al crecimiento de raíces. Entonces se frena prácticamente la parte aérea, pero las raíces pueden seguir creciendo un poco más, explorando el volumen de suelo. Es favorable porque podrían encontrar alguna zona donde todavía haya disponible agua. Pero en ese caso, para una planta está creciendo en un suelo donde falta agua, producir más hojas que van a transpirar más es condenarse a la muerte, porque va a transpirar más, se va a deshidratar. Entonces se frena eso, se cierran los estomas, se frena el crecimiento, no hay suficiente turgencia, y la poca agua que se absorbe se destina al crecimiento de las células de la. Pero crece también un poco menos, porque no hay expansión celular, pero la poca agua va destinada al crecimiento.
Acá, a ver si se ven. Tenemos como dos formas de realizar mediciones. En general, ustedes tienen una cierta capacidad de procesar muestras y de tomar medidas. Entonces se pueden hacer dos elecciones. O se trabaja con intervalos más largos de tiempo, pero con un gran número de plantas, una buena masa, un buen número de repeticiones. O pueden hacer en general medidas, intervalos más cortos, medidas más seguidas, y trabajando con un número menor de plantas. Siempre ese número menor de plantas tiene que ser suficiente para que esa muestra que ustedes tomen sea representativa de la población con la que están trabajando. Eso es un punto crítico, porque si ustedes tienen pocas plantas, y hay variabilidad entre plantas, que siempre hay variabilidad entre plantas, aunque estén trabajando en una cámara, hay variabilidad de plantas. Si ustedes encuentran mucha variabilidad, les va a dar que dos tratamientos que ustedes estén evaluando no van a tener diferencias estadísticamente significativas. Y ustedes dicen, ay, pero este crece más, está más lindo, pero si a ustedes en estadística les da que son iguales, no pueden decir nada, aunque les parezca la planta más grande, son iguales, pertenecen a la misma población. Por eso es muy importante para detectar diferencias, trabajar con plantas, primero, de la mejor calidad, no de una planta ya estresada, que está mal, sino buenas plantas para iniciar el experimento y un buen número de plantas, de forma tal que si hay variabilidad, esto se compensa, ustedes tengan un buen número de repeticiones, se les va a achicar un poco el error, van a tener un valor que les va a permitir diferenciar o no entre esas dos poblaciones del control o su testigo y el tratamiento que estén evaluando. Es decir, acá tenemos menor número de plantas, pero un número suficiente que les permita detectar diferencias estadísticas. Las medidas básicas que ustedes van a tener que hacer son peso, necesitan una balanza y medida del área foliar. La medida del área foliar, no sé si ustedes ven ahora, les puse en presentación porque tiene distintos métodos. Uno básico, digamos, lo más fácil es apoyar la hoja sobre un papel cuadriculado, milimetrados, esto digamos si no tienen otra posibilidad, y después cuentan cuántos cuadraditos de superficie conocida quedan debajo de la marca que deja la hoja. Esto sería lo más básico. En realidad existen varios medidores de área foliar, algunos son como un escáner, como ven en la foto, espero que la estén viendo, que simplemente hacen correr a través de la hoja y les da la medida del área foliar. Esos son muy prácticos, sobre todo en hojas simples, así de gramíneas, en hojas más grandes se puede determinar fácilmente. Otros son como un escáner de una hoja de papel, donde ustedes apoyan la hoja y pasan el detector por encima y les da también el área foliar. Si no cuentan con esto, digamos, existe otro método que es el que nosotros hacemos porque no tenemos medidor de área foliar y es muy preciso, simplemente haciendo uso de un programa gratis que se llama ImageJ. Esperen, les voy... No está escrito acá, pero les voy a poner... Esperen, un segundo les escribo, pues entonces les queda... Ahí, sin el signo. No. El programa se llama ImageJ. Es gratis. Y lo que nosotros hacemos es sacar una foto, se colocan, defoliamos la planta, apoyan todas las hojas en una superficie lisa y se le saca una foto, ponemos la camarita con un soporte para que esté siempre a la misma altura y una regla. Puede ser una regla o algo de medida conocida. Porque ustedes después sacan las fotos y con el programa ustedes le dicen esa reglita, bueno, tienen esa regla, esa medida que era 1 centímetro, entonces el programa directamente les detecta
toda la hoja que tiene que contrastar con el fondo y ya le saca el área foliar, porque toma ya la medida, digamos, la proporción. Y ustedes van marcando y hacen el área foliar, pueden medir longitudes, pueden contar células, de todo. Con ese programa es muy útil. Creo, cada tanto suelen hacer un curso de empleo del programa, pero es muy simple y gratis. Eso es lo mejor. Entonces con eso ustedes pueden tener una medida precisa de hojas, incluso aunque sean irregulares, se puede hacer. ¿Cómo calcularías, digamos, una hoja, digamos, o sea, no es un cuadrado, no, sería tipo... El programa te hace el contraste, detecta la superficie de la hoja y basta que no estén, hay que tener cuidado que no se superpongan para no perder área y que estén lo extendidas lo más posible. Nosotros a veces cuando estaban medio curvas le colocábamos un vidrio arriba para que queden bien en el plano. Y el programa te detecta, ya hace el contraste y teniendo una regla, una referencia, te da solo. Una maravilla, no tenés que estar midiendo. No entendí por qué el de menor número de plantas era mejor que mayor número de plantas. No digo que es mejor, depende de lo que vos tengas que medir. Yo lo que entiendo es que cuando tu población es un poco más grande, tenés, digamos, menos margen de error y sos más preciso. Sí, cuanto más número de repeticiones vos tengas, mejor. Pero hay mediciones que te llevan tiempo y vos no podés hacerla en un día en el tiempo que tenés asignado. Vos podés elegir o trabajar con muchas muestras en intervalos más grandes o si podés intervalos más chicos te permite hacer una curva más precisa, bueno, tenés grandes saltos. Hay que encontrarle un balance entre número de muestras, lo que sí el número de muestras tiene que ser suficiente para detectar diferencias. Claro, pero no hay ninguno ni mejor ni peor. No, depende de cómo vos quieras ver y cuán rápido sea tu crecimiento. Si vos tenés algo que vaya muy rápido y te conviene hacer mediciones más cercanas, porque si no vos haces 3 mediciones y por ahí ya te llegó a la senescencia. Digamos, eso depende del órgano, de lo que vos estés creciendo, cada cuánto vas a medir. Nosotros por ahí hacíamos una fase que veíamos ahí cuando inundamos y hacemos ponerle cada 3 días. O por ahí puedes hacer cada 6 días y hacer más medidas a través del tiempo con plantas más grandes, bueno, entonces hacer cada 6, pero si no, si quieres hacer algo preciso, depende del que estés estudiando y cómo vaya la velocidad de tu órgano. Tienes que tener suficiente número de muestras y después no suficientes medidas también. Si quieres hacer una curva así, no puedes tener 3, porque encontrar una acá, una allá, y vos le puedes unir capaz con una recta y no estar representando la forma real que tenga tu curva. Eso tenés que ver de cuánto crece, a qué más rápido va, cuántos puntos vas a tener. Entonces, con esos datos básicos de área foliar, que se puede determinar incluso sin gastar un centavo, y con una balanza, ustedes pueden determinar índices de crecimiento. Habíamos visto la tasa de crecimiento relativa, en la que nosotros solamente necesitamos peso. ¿Cuánto aumenta de peso en un cierto periodo de tiempo, puede ser un día, una semana, con respecto al peso alcanzado en ese periodo? Entonces, en esta necesitamos solo peso. Tenemos otras medidas que, por ejemplo, la relación de área foliar nos van a indicar cuánta superficie haya por peso seco de la planta, cuánta área foliar tiene por gramo de planta, cuánta superficie que capta luz y que fija dióxido de carbono hay por gramo de planta. Y esta es simplemente relación entre el área foliar y el peso de la planta. Vemos cuánta superficie de hoja tiene por gramo de peso. Nos va a dar idea, entonces, como les decía, de cuánto tenga de superficie de fijar dióxido de carbono y captar luz tiene esa planta. Algunas tienen una alta relación de área foliar, como el girasol, tiene mucha superficie por unidad de peso.
son muy eficientes también en la captación de energía lumínica. Tenemos después la tasa de asimilación neta. Esta asimilación ya nos está dando captación de dióxido de carbono, aumento en gramos, entonces lo tenemos que asociar. ¿Qué capacidad tiene de captar peso? En este caso, vamos a tener estas unidades de peso, cuánto peso gana, cuánto puede captar por unidad de área. Es decir, por cada centímetro cuadrado de hoja, cuánto peso puedo ganar en la unidad de tiempo. Ay, no sé si ustedes están viendo, vamos a poner así todo. Esta, entonces, tasa de asimilación neta puede variar con el tiempo, porque a medida que la hoja va entrando en senescencia, va envejeciendo, se va reduciendo esa capacidad de captar dióxido de carbono, de producir fotoasimilado. Entonces, a medida que va envejeciendo la hoja, va ganando menos peso por unidad de superficie. Y además, estas hojas basales, a medida que la planta va formando hojas nuevas, las hojas basales se van sombreando también y van teniendo menos eficiencia fotosintética. Entonces, a medida que las hojas envejecen, reciben menos luz, algunas ya empiezan a exportar sus nutrientes, entonces va bajando su eficiencia fotosintética, va ganando, esas hojas basales van a ir ganando menos peso por unidad de área en la unidad de tiempo que una hoja que está bien expuesta al sol. Entonces, puede variar con la planta y puede variar dentro de la planta dependiendo de la zona que estemos considerando y la edad que tenga esa planta. La tasa de asimilación neta entonces se calcula por el aumento de peso por unidad de área en la unidad de tiempo. Entonces tenemos peso, que pueden ser miligramos o gramos, por la unidad de área, puede ser centímetros cuadrados o decímetros cuadrados, y el tiempo en general se expresa por día o por semana. Entonces esas son las unidades con las que uno se puede encontrar. Después tenemos otro valor que se puede calcular, que van a usar bastante en los cultivos más adelante, que es el índice de área foliar. Representa una proporción entre la superficie, entre las hojas, entre el área foliar de esa planta y la superficie del suelo que ocupa. Nos da una idea de cómo es la cobertura de ese suelo, cómo es el aprovechamiento de la radiación. Nosotros lo podemos, digamos, podemos influir sobre este índice de área foliar regulando la densidad de siembra, que va a determinar cómo se va a cubrir ese suelo en el tiempo. Teóricamente nosotros pensaríamos, si el índice de área foliar es 1, quiere decir que la superficie de las hojas es igual a la superficie del suelo y se captaría toda la energía luminosa, pero tenemos que tener en cuenta que las hojas están superpuestas, que pueden estar inclinadas, entonces un índice de área foliar a 1 no quiere decir que se esté aprovechando toda la luz, ¿sí? Porque puede haber hojas superpuestas y está llegando luz al suelo, no se está captando todo. Entonces se considera que en general para el máximo aprovechamiento se necesita por lo menos un índice de área foliar de entre 3 y 5. Acá fíjense que es área sobre área, entonces es una unidad, es un índice sin unidades. En el caso de que tengamos forrajes, gramíneas con hojas erectas, o que nuestro objetivo sea la producción de biomasa, se busca un índice de área foliar mayor, que haya una gran proporción de hojas con respecto a la superficie del suelo que ocupa. Como les decía, entonces es un valor adimensional porque tienen área sobre área. Entonces, se eliminan las unidades y es simplemente un índice adimensional. ¿Cómo podemos controlar nosotros el crecimiento? Como les decía, crecimiento es algo complejo porque
todos los factores que van a determinar la capacidad de un órgano de aumentar el tamaño están regulados por factores externos. Y dentro de los factores externos, si ustedes están viendo el crecimiento de una hoja, la fotosíntesis de esa hoja va a determinar su crecimiento, porque le va a dar estructuras carbonadas. Esa fotosíntesis, vieron, está afectada por una gran cantidad de factores externos e internos. Va a depender también su intensidad cuanto crezca, va a depender de la intensidad de respiración. La respiración también se ve afectada por una gran cantidad de factores. Cuánta transpiración haya, qué estado hídrico vaya a tener, va a depender de una gran cantidad de factores. Entonces, el crecimiento eso solo si consideramos una hoja. Después tenemos que ver la interacción entre esa proporción, los tallos, la cantidad de raíces, el volumen del suelo que esté explorando. Entonces es algo muy complejo y está controlado por una gran cantidad de factores. Tenemos climáticos, para mencionar algunos, la luz, la temperatura, disponibilidad de agua, disponibilidad o cantidad de dióxido de carbono que tenga, si hay presencia de contaminantes, si hay viento, recuerden el efecto que tiene sobre la transpiración y sobre la transpiración, sobre el estado hídrico sobre el crecimiento, sobre la expansión. Factores edáficos, donde tienen que considerar no solo la disponibilidad de nutrientes, sino también la textura y estructura que les va a dar, la cantidad de agua que pueda retener, contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, cuántos nutrientes puede retener ese suelo, el pH, que también va a estar afectando el crecimiento de la planta. Y a todo esto, que depende del ambiente, hay que agregarle el factor biológico, donde puede haber malezas que compitan con el cultivo por luz, por agua, por nutrientes, puede haber insectos, patógenos, nematodos en el suelo, herbívoros que se alimentan, que defolian la planta, y otros microorganismos del suelo, algunos positivos, como si es una bacteria fijadora de nitrógeno, puede estar bien, pero puede haber algunos otros patógenos. Entonces, todo esto va a determinar cuánto pueda crecer la planta. Sí. En este caso, cuando vimos utilizar el peso de los años, el área se puede hacer el área en este caso. La tasa de crecimiento podés hacer con cualquier orden. Ahora, en la tasa de asimilación se refiere principalmente a cuánto se capta por unidad de área. Eso se refiere principalmente a hojas. Sí, porque este considera el área foliar, digamos. Vos te esperás que haya un aumento de peso. En teoría, cuanto más área foliar tengas, vas a tener más captación de luz, más intensidad de fotosíntesis y tendrías más fijación de peso seco. En general se usan con área foliar para el crecimiento de fotoasimilados. Pero podrías ver en otro órgano cómo está creciendo de acuerdo al área foliar que tenga esa planta. Podrías ver, de acuerdo a tu área foliar, cuánto crece el fruto. Podría usar. He visto en esa diapositiva decían dan como... sí, porque en algunos libros van a encontrar con la sigla en inglés de la Net Assimilation Rate, de la tasa de asimilación net. Es lo mismo. Y después el índice de área foliar también por ahí puede encontrar en inglés, que es lo mismo si no te invertís. Y tasa de crecimiento relativo lo pueden encontrar como RGR, del Relative Growth Rate. Pero son uno mismo. Bueno.
Vimos acá los factores externos que van a afectar el crecimiento. Pero el crecimiento no se ve solo afectado por eso, sino que hay características de la planta que también van a influir, como la capacidad de esa planta de responder a factores de estrés, ya sea bióticos o abióticos. La intensidad de fotosíntesis y respiración que tenga. La distribución de azúcares dentro de la planta, que va a depender de la cantidad de destino que estén compitiendo, de sectores en crecimiento que tenga, y de la distribución del nitrógeno, del contenido de pigmentos que van a promover, digamos, una mayor intensidad de fotosíntesis, cómo sea la distribución de meristemas en esa especie, las reservas que puedan tener, la intensidad de la actividad enzimática, la genética de ese organismo, la diferenciación, que era el concepto que vimos, de eso que está creciendo, en qué se va a convertir, y lo que vamos a ver ahora es el efecto que las hormonas tienen sobre el crecimiento de las plantas. No es sobre todo solo el crecimiento, sino vamos a ver, determina cómo va a crecer, qué se va a producir, y sobre todo son las mediadoras en la interacción entre la planta y el ambiente. Vamos a ver que estas hormonas le permiten a la planta responder a cambios en el ambiente. Y así hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos brevemente con un poquitito de esto y terminamos. ¿Sí? Esto, a ver. Dejo compartir un segundo, ponemos la pausa en la grabación para... Y el bario, bueno, por lo menos antes se ha contado también para fitopatología, que tienen que tener algunas plantas enfermas. Sí. Creo que me le pintan el lago contento de le decía. Yo me había hecho la prensa y con cartones y la plancha. Bueno, vamos a ir entonces a entrar al concepto de reguladores de crecimiento. Cuando hablamos de reguladores de crecimiento, así en general, hacemos referencia a compuestos tanto naturales que se encuentran, no sé si ven, vamos a sacarle por las dudas. Compuestos naturales que se encuentran en las plantas y otros que se sintetizan. Y lo que hacen es modular, es decir, promover, reducir el crecimiento de una planta. Pero cuando hablamos de fitohormonas, hormonas vegetales, nos hacemos referencia a los compuestos que están naturalmente presentes en la planta, que se producen en una región y después se transportan hacia otra, donde actúan en muy bajas concentraciones. Es decir, fitohormonas, o hormonas las vamos a llamar acá directamente, nuestras hormonas son naturales, pero cuando hablamos de reguladores de crecimiento es como un término más general que engloba tanto los que están normalmente presentes en la planta como los que nosotros sintetizamos. Tenemos también otro grupo de compuestos que se conocen como inhibidores, que pueden ser sintéticos o naturales, y esto lo que hacen es frenar algún proceso. Como inhibidor, digamos, característico, el que vamos a ver es el ácido abscísico, que actúa, como vieron, tanto en el cierre de estomas, impidiendo la reapertura de estos cuando hay déficit hídrico, y también es una de las hormonas que determina la dormición de las semillas.
Y después vamos a ver otros compuestos que son sintéticos, estos no hay en la naturaleza, sino que fueron sintetizados por el hombre, que son los retardantes, que lo que hacen es principalmente frenar la biosíntesis o la acción de las giberelinas. Entonces reducen el crecimiento porque impiden la acción de las giberelinas, que vamos a ver que es un grupo de hormonas que estimula la expansión celular, el alargamiento de los órganos. Entonces, estos serían los grandes grupos que después ya vamos a ir viendo. Entonces tenemos los promotores de crecimiento, que vamos a ver varias hormonas. Los inhibidores, donde tenemos inhibidores propiamente dichos, que vamos a ver el ácido abscísico. Y los retardantes del crecimiento, que son simplemente los que evitan que se expandan los órganos, ¿sí? Van a hacer que queden las plantas más chicas, y ya vamos a ver todos los efectos que tienen. Dentro de los reguladores de crecimiento que vamos a ver, tenemos las auxinas, unidad 13, giberelina, 14, citocinina, 15, etileno, 16, ácido abscísico, 17 y 18, donde entran todo el resto. Porque, bueno, vamos a ver, ácido salicílico y jasmónico son principalmente hormonas de respuesta de defensa de la planta ante patógenos o ante fitófagos, es decir, insectos que se alimentan de las plantas. Los brasinosteroides, vamos a ver que son hormonas que se descubrieron mucho más tarde, y las últimas en descubrirse fueron las estrigolactonas, que son más recientes y no las van a encontrar en los libros. Y brasinosteroides tampoco. Digamos, aparecen en el TAIS en los más nuevos, pero en los libritos más viejos no están. ¿Todas estas hormonas son de metabolismo secundario? Algunas sí. Sí, son productos. Vamos a ver, cuando veamos, por ejemplo, el ácido salicílico, producto del metabolismo, y esta defensa, en general la patógeno, por ejemplo, actúa con otros productos del metabolismo secundario como compuestos fenólicos, que contribuyen, actúan también como defensa a ataques específicos. Bueno. Este tema del crecimiento, bueno, está en todos los libros. A mí me gusta la parte de las curvas y eso, yo sacaría del Salisbury, pero pueden sacar de cualquier otro. Y la parte hormonal, bueno, tienen, por ejemplo, los temas que vamos a ver de ahora en adelante están en el Montaldi más finito, tienen en el Ascombieto, y yo lo saco principalmente del TAIS, porque es el que tiene más completo, ¿no? Esa parte con las cosas más nuevas, temas más nuevos. Y estrigolactona saco de bibliografía, publicaciones científicas más recientes. Es cierto que tengo que dejar de compartir. Bueno, entonces esto cerramos. Y vamos a empezar a ver unos minutitos, hacemos 15, 20 minutitos de auxinas. Vamos a presentar las primeras hormonas. Bien. Díganme si no ven cuando avanzo y hacemos el método anterior. Bueno. Entonces, de auxinas, en el programa van a encontrar toda esta estructura, actividades. Principalmente lo que me interesa que sepan es cómo se realiza el transporte, que para las auxinas es muy específico, qué efectos tienen en la planta y qué aplicaciones van a tener en la agricultura.
Bien. Entonces vamos a empezar viendo cómo están formadas. ¿Ven ahí cuando avancé la diapositiva o no? No, profe. Bien, bueno, entonces vamos a dejar así. ¿Y ahora ven? Ahí sí, profe, ahora sí. Bien, entonces dejamos así. Bueno, entonces tenemos que tener presente que en nuestra planta tenemos las estructuras meristemáticas que están ubicadas en ciertos puntos específicos de la planta, las de crecimiento vegetativo en el ápice, en las yemas axilares, las raíces que van a ir creciendo a través de sus meristemas, ya sea de la raíz principal o de las raíces laterales. Y tiene que haber una coordinación entre cuánto va a crecer cada parte en respuesta al ambiente. Por ejemplo, vamos a ver si falta algún nutriente en el suelo como el fosfato. La planta, ¿qué pasa? No, es un nutriente que participa en reacciones energéticas. Entonces, si falta en la parte aérea, digamos, y la parte aérea sigue creciendo, sería perjudicial porque no se podría mantener algo si no hay producción de ATP, por ejemplo. Entonces, esa raíz que está explorando un suelo y no encuentra fósforo, tiene que mandar un mensaje hacia la parte aérea, frenando el crecimiento de la parte aérea, para que los recursos se asignen a la raíz, en modo tal que la raíz explore, encuentre lo que está faltando, y ahí recién se retome el crecimiento, la brotación de yemas axilares. Esta comunicación entre las partes de la planta se da a través de las hormonas. Y se da, por ejemplo, también si tienen, a muchos se les habrá caído, se habrá volcado por ahí una maceta y después cuando van a levantarle se encuentran que su planta está torcida, que se curvó hacia arriba. Eso también fue una respuesta de la planta a ese ambiente. Hubo un cambio de orientación y la planta vuelve a retomar su posición vertical. Ese cambio está dado también regulado hormonalmente. Todas las respuestas de la planta a cambios en el ambiente van a ver están reguladas por estos mensajeros químicos que son las hormonas, que se producen en un tejido y actúan en otra región en concentraciones muy, muy bajas. Ya von Sachs en mediados del siglo XIX, había propuesto que tenía que haber mensajes, comunicación entre las distintas partes de la planta y que estos mensajeros eran de tipo químico. Pero recién, vamos a ver, a inicios del siglo XX, se empezaron a identificar cuáles eran estos mensajeros. Los primeros estudios sobre el rol que tienen las auxinas los hicieron Charles Darwin y su hijo. Imagínense, Darwin, todo lo que hizo, todo lo que descubrió, y tuvo también tiempo para estudiar las auxinas. Y en particular lo que les interesaba era la orientación del crecimiento de las plantas hacia la luz, trabajando con coleóptilos de gramíneas, ese capuchón que envuelve a la parte aérea de las gramíneas cuando germinan. Veían que se orientaba hacia la fuente de luz. Y lo que hicieron fue decapitar, remover el ápice, y veían que esas plántulas no respondían a la luz. Y tampoco respondían si cubrían el ápice con algún elemento opaco. Es decir, ahí vieron que en el ápice había algo que percibía la luz y que estimulaba el crecimiento de lo que se encontraba por debajo. Entonces había algo que se producía y actuaba en otra región inferior al ápice. A partir de eso se realizaron un gran número de experimentos para tratar de identificar esa señal. Tienen el de Boysen-Jensen, donde interrumpió
con un elemento impermeable, digamos, la sección del coleóptilo quedaba hacia la oscuridad. Y vieron que en ese caso el coleóptilo no se podía curvar hacia la luz. Pero cuando se interrumpía el lado orientado hacia la luz, sí se curvaba. Entonces esto ya iba indicando que el crecimiento del lado oscuro era lo que, mayor crecimiento de ese lado era lo que curvaba el coleóptilo. Posteriormente se removió el ápice, se colocó un compuesto que sí permitía el pasaje, como una plaquita de gelatina, que sí deja el pasaje de compuestos a través de la misma, si no es permeable, y se volvió a colocar el ápice. Y se vio que en ese caso sí se interrumpía, pero que lo que se producía en el ápice podía pasar, teníamos la misma respuesta a la luz. Entonces había algo que se estaba moviendo desde el ápice hacia abajo y que lo que determinaba la curvatura era esa continuidad en el lado oscuro, el crecimiento del lado oscuro. Eso se confirmó Palm en 1919 haciendo un experimento donde removía el ápice y lo colocaba de ese lado oscuro y veían que lo que se producía en el ápice se movía, digamos, estimulaba la elongación de ese lado oscuro curvando el coleóptilo. Fíjense que esta curvatura está dada porque crece más el lado oscuro y eso hace que se empuje, que crezca la plantita hacia la luz. Porque el lado iluminado se elonga menos, el otro sí, se siguen creciendo las células, entonces se curva, es inevitable esa curvatura. Finalmente, Venn hizo otro experimento donde removió los ápices, los colocó sobre una plancha de gelatina, de modo tal que ese compuesto que se producía en el ápice se transfiere a la gelatina y después tomó estos bloquecitos con esa sustancia y los colocó sobre los coleóptilos decapitados y vio que eran capaces de estimular esa respuesta a la luz, ese fototropismo positivo. Esto fue lo que en definitiva permitió el descubrimiento de las auxinas como hormonas responsables del fototropismo de las plantas. Más adelante vamos a ver cómo se produce esa curvatura, cuál es el mecanismo. Entonces, a partir de estos experimentos, después se pudo aislar, así extrayendo de los ápices ese compuesto, pudo ser caracterizado y se llegó a la definición, al descubrimiento de las auxinas. Existen auxinas naturales en las plantas y auxinas sintéticas. Las que podemos encontrar en las plantas son, hay el ácido indolacético, que lo van a encontrar con las siglas A y A, de ácido indolacético en inglés, IA. Es la que se encuentra, la auxina se encuentra en todas las plantas. En algunas, como en las arvejas, encontramos también el ácido cloroindolacético, que es otra auxina natural, y en otras especies, como en la mostaza y en el maíz, se encuentra el ácido indol-butírico, que es otra auxina natural. Entonces, estas son las naturales que encontramos en las plantas. Pero se sintetizó también un gran número de otros compuestos similares. Para decir que estos compuestos son auxinas, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Es decir, tiene que manifestar una actividad similar a la de las auxinas naturales. Y estas son que promueven la elongación de coleóptilos o de tallos. ¿Cómo yo sé? Si yo sintetizo un compuesto y quiero saber si es una auxina, entonces yo puedo hacer distintas pruebas. Una es ver
cortando secciones de tallos, por ejemplo, hago germinar una plántula, corto esos hipocótilos y los pongo en una solución con ese compuesto que yo quiero saber si tiene función de auxina. La auxina tiene que estimular la elongación de esos coleóptilos o hipocótilos. Otra cosa que tiene que hacer es estimular la división celular cuando yo aíslo material vegetal y lo coloco en presencia de mi compuesto, que es auxina, y citocinina, que son otras hormonas, que ya vamos a ver también más adelante. En presencia de esos dos compuestos, entonces un tejido aislado tiene que empezar a dividirse. Y la otra característica típica de las auxinas es que inducen la formación de raíces adventicias en hojas y tallos. Llamamos raíces adventicias a aquellas que se originan de órganos que no son raíces. Es decir, no son raíces laterales, sino que son raíces que se originan de otro órgano. Puede ser un tallo o una hoja. Entonces, para que un compuesto que yo aislé sea considerado como una auxina, tiene que cumplir con estos requisitos. Estimular elongación de tallos, división celular en cultivo de tejido en presencia de citocininas y estimular el enraizamiento. Digamos, esos son los básicos, entre otros que vamos a ver más adelante. Dentro de las auxinas sintéticas vamos a encontrar una variedad de estructuras. Esto no importa que recuerden detalle, pero no hace al caso. Igual tienen más adelante. Dentro de las auxinas sintéticas, por ejemplo, se puede mencionar el 2,4-D, el ácido 2-clorofenoxiacético, el ácido naftaleno, que se usa como herbicida, ¿no? El ácido naftaleno acético, que lo usan para enraizamiento, el ácido metóxido y cloro benzoico, que es dicamba, otro herbicida, el 3,5,6 tricloropicolínico, que es el picloram, otro herbicida, triclorofenoxiacético era otro herbicida que se usaba para arbustivas, no se usa más. Y hay otros compuestos sintéticos que se los llaman antiauxinas, porque es como que funcionan como auxina, pero en realidad bloquean la zona donde la célula los percibe. Se unen a la molécula encargada de percibirlas. Este compuesto sintético se une a ese receptor y entonces la célula como que siente que hay algo. Ya no, una auxina no se puede unir ahí, pero en realidad es un compuesto que no está cumpliendo una función. Entonces se usa cuando nosotros queremos evaluar cómo responde una planta si le faltan las auxinas. Ponen este compuesto que bloquea las zonas de percepción de esa auxina y ya no se puede unir la auxina si está presente. Entonces la planta no siente la auxina. Porque eso es otro concepto que hay que tener en cuenta, que una hormona, para que la célula, para que la planta la perciba, tiene que unirse a un receptor. Un receptor es una proteína que puede estar en la membrana plasmática, puede estar en el citoplasma, puede estar en una membrana del retículo endoplasmático, dependiendo de la hormona que se trata. Tienen esos receptores, que son proteínas. Si hay hormona presente, se va a unir al receptor y se desencadena toda una serie de señales que le indican a esa célula que está presente la hormona y hay que responder de alguna forma. Si está presente la hormona pero no hay receptores, aunque esté ahí, si yo no tengo esa molécula que se puede unir, que puede interactuar, la célula no lo va a sentir. Entonces, en este caso, lo que ocurre con las antiauxinas es que se unen al receptor, pero en realidad no cumplen una función de auxina, sino que coinciden con ese receptor. Entonces lo bloquean y la célula ya no siente si hay auxinas presentes. Entonces es una forma que nosotros hacemos para bloquear la acción de auxina y vemos cómo la planta responde a tal fenómeno, a tal factor, en ausencia de auxina. ¿Está? Las auxinas se unen
Son sintéticos. Sí, se une y ya le bloquea el receptor, entonces no siempre. Vamos a ver ahí también inhibidores del transporte de la auxina, porque si yo quiero estudiar cómo actúan las auxinas en la formación de raíces, en el enraizamiento de una planta X, vamos a ver que las auxinas se producen principalmente en el ápice caulinal. Entonces yo lo que hago es trato mi planta con este inhibidor del transporte, entonces queda todo en el ápice y no llega a la base. Y yo veo qué le pasa a esa planta si no tengo auxina. Si pueden enraizar o no, si las auxinas estaban cumpliendo un rol o no en eso que estoy estudiando. Principalmente el meristema apical, los meristemas, los tejidos jóvenes son los que sintetizan. Algo hay de síntesis en la raíz. A eso ya vamos a ir bien. Acá tienen la variedad de moléculas con las que se pueden encontrar. Entonces, como les decía, el lugar de síntesis son los meristemas apicales caulinares y los primordios foliares. Las hojas, los tejidos bien jóvenes son los principales productores de auxina. Y también algo en los meristemas radicales. Otros órganos que también presentan una alta producción de auxinas son en los frutos, en formación, las semillas que están creciendo. Esa es otra fuente muy importante de auxina y eso es importante para el crecimiento del fruto. Entonces, si hay fecundación, tenemos semillas en crecimiento que sintetizan auxinas y van a determinar el crecimiento del fruto. Si no hay fecundación, esas semillas no crecen y ese fruto va a abortar, va a caer. En ese caso, vamos a ver una de las aplicaciones de las auxinas, es el tratamiento de esos frutos donde no hubo fecundación para obtener un fruto partenocárpico, donde yo estimulo las auxinas que normalmente se producirían en las semillas que están creciendo, se las doy yo externamente para estimular el crecimiento del fruto, aunque no haya habido fecundación. Se va a hacer un fruto sin semillas. ¿Está? Bueno. Estas son las vías biosintéticas. Único recuerden que se originan, hay 3 vías. En las plantas y las bacterias, hay un grupo de ciertas bacterias promotoras del crecimiento que también pueden sintetizar auxinas. Es decir, la producción de auxinas no es algo exclusivo en el reino vegetal, como vamos a ver con otras hormonas también. En las plantas, entonces, hay 3 vías y se originan a partir del triptófano. No importa que sepan las vías, no se van a acordar y no nos interesa. Entonces, las auxinas pueden encontrarse en forma libre, que son las que van a estar activas. Es la molécula libre, es la forma activa que va a ejercer una respuesta, a desencadenar una respuesta. Pero las hormonas, estas auxinas, también se pueden asociar covalentemente con otros compuestos, formando ésteres, como por ejemplo o se pueden asociar azúcares, y estas auxinas que están ya unidas covalentemente a otro compuesto son inactivas, es decir, van a funcionar como una reserva porque está la auxina, pero no está activa. Entonces, en caso de que se necesite, simplemente se rompe esa unión con esa otra molécula y la auxina puede actuar. Pero existe otra cosa que puede ocurrir, que es la degradación directamente de la auxina, y ese sí es un fenómeno irreversible. La asociación es una conjugación. La conjugación es reversible. La auxina se une a otra molécula de bajo peso molecular y puede separarse también y vuelve a ser activa. Pero existe otra vía que directamente se degrada, se oxida, y esa es
irreversible. Esa elimina la auxina del tejido. ¿Por qué es importante esto, la conjugación y la oxidación o degradación de las auxinas? Porque vamos a ver, tienen en bajísimas concentraciones, tienen un efecto muy importante sobre qué va a hacer la planta, hacia dónde va a crecer, cuánto va a crecer, qué órganos van a crecer. Si se mantuviese a altos niveles constantemente, interferiría con la percepción de otras señales. Entonces es importante, la auxina actúa y después bajan los niveles de auxina activa, o por conjugación o por degradación. De modo tal que cuando haya otro estímulo pueda aumentar el nivel y sea percibido ese cambio en el nivel. No se puede mantener un nivel alto todo el tiempo porque dejaría de ser una señal. Si siempre está alta no hay variaciones. Entonces es importante que aumente su contenido, actúa y baje el contenido de auxina activa. Eso se hace entonces por conjugación. La conjugación ocurre entonces por asociación con moléculas de bajo peso molecular, es reversible, o por oxidación, y en ese caso es un fenómeno irreversible y se degrada completamente la molécula. Sí, existen enzimas que se ocupan de cualquiera de las combinaciones, de degradar o de conjugarla. Esta auxina entonces puede estar, cuando está activa, puede estar libre en el citoplasma o puede mandarse al cloroplasto y ahí queda también como una reserva en caso de que se necesiten niveles altos de nuevo de auxina y sale de ese compartimiento. Y por hoy vamos a dejar acá porque el transporte es algo importante, entonces vamos a retomar desde ahí en la clase que viene. Tiene un transporte muy particular, diferente al de las otras auxinas, al de las otras hormonas, y vamos a ver qué efectos tiene en la planta y qué aplicaciones agronómicas tenemos. Eso ustedes ya van a estar sabiendo del práctico de la semana pasada. Este viernes van a tener el trabajo práctico de gibberellines y retardantes. Y el viernes vamos a dar la clase, terminamos esto y vamos a ver gibberellines. Ahí ya nos ponemos al día con eso. ¿Está? Si Dios quiere, el miércoles que viene vemos las citosiminas y el etileno. Entonces, creo que ahí llegamos a ver etileno antes de que vean el trabajo práctico. Si Dios quiere. ¿Estamos entonces? De la hormona, de las auxinas naturales era porque lo formaba la planta. Pues se encuentran en las plantas y todas las otras son sintéticas. Ajá. Y ahí teníamos el ácido indolacético y cuál era la otra dos que de las naturales tenés el ácido indolacético, el ácido cloroindolacético, que fíjense que nada más que tiene un cloro unido. Cloroindolacético y cloroindolacético. Ese, por ejemplo, en la arveja. Y después tienen el ácido indolbutírico, que se encuentra, por ejemplo, en la mostaza y en el maíz. El ácido indolbutírico. Sí. Esta, vamos a ver, el indol acético es la más difundida que está en todas las plantas. Pero precisamente por eso, como es algo natural que está en las plantas tienen la capacidad de desactivarla y es más sensible a la luz y puede ser degradada más fácilmente. Entonces van a ver que cuando se hagan aplicaciones en la agricultura se buscan moléculas más resistentes, que sean no sean fotolábiles porque se degradan en presencia de luz. Entonces se usa, van a ver, el ácido indolbutírico, es una que es natural, pero que se puede usar porque tiene mayor durabilidad y se usa, por ejemplo, para enraizamiento. Y se usan las sintéticas, que no son fácilmente degradadas por la planta, entonces tienen un efecto mucho más fuerte.
Eso igual lo vemos en la clase que viene, algunos usos de estas hormonas sintéticas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si no, en la clase que viene vamos a seguir con